Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Galileo, su programa favorito, o esperemos que sea su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia aquí en Sin embargo al aire. Yo soy Manuel González Vargas y estamos totalmente en vivo. Son las 11 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana y es viernes 9 de mayo de 2025, listos para platicar sobre temas de actualidad de ciencia. Usted sabe, le traemos hoy temas muy interesantes, algunas imágenes muy bellas, son cientos de millones de galaxias que han sido fotografiadas en 102 colores distintos. Vamos a ver a detalle estas fotografías y además vamos a hablar de una misión muy importante, una misión que se está preparando por parte de varias organizaciones privadas y también agencias espaciales estatales que buscan llevar una misión exclusivamente de mujeres a Marte. Ya se pusieron a practicar aquí en la Tierra con condiciones que tendrían en el planeta marciano, cómo sobreviven los cuerpos de las mujeres, la diferencia que tienen con respecto al de los hombres, que son los casos que más se han estudiado. Vamos a hablar a detalle de esta misión, la misión Hipatia 2, y que ya están preparando una misión 3, la Hipatia 3, también para ya en cualquier momento del próximo lustro enviar a este grupo de astronautas mujeres a Marte. Así es que además también tendremos una entrevista hoy en vivo. Aquí vamos a platicar sobre el tema de Parkinson, porque es un tema muy importante que afecta a muchas personas aquí en México, la enfermedad de Parkinson, y vamos a estar con una entrevista aquí en vivo platicando sobre ese tema para que usted se informe y también para desmentir mitos y para hablar de lo que realmente ocurre con esta enfermedad. Así es que bienvenidos a Galileo, vamos de una vez con la entrada. Efectivamente, hoy vamos a hablar no solo de esos temas que le adelantaba, sino también de la primera imagen del carbono forestal de la Tierra tomado por la Agencia Espacial Europea, la ESA, y vamos a hablar también de cuándo es. Ya hay una fecha marcada más o menos, alrededor de, ya le vamos a decir cuándo desaparecerá el Ártico por el calentamiento global. Los deshielos cada vez son más veloces, así es que tenemos un programa bastante completo sobre estos temas. Gracias por estar aquí. Los saludo a todos. Tania Compaye, Gary Quijano, también Águila Real, Hilda Olín, un saludo. Doctor Master of Puppets, Blanca Juárez, Ileana Gobea también, Cañizales, Panchuele, el Peter Pan, el Peter Can, María Luisa Álvarez Montaño, también un saludo para todos. Rodolfo Salas, que siempre está presente por aquí saludando, están atentos en los programas. Isabela Reyes, también un saludo a todos ustedes. Jorge García, Omar Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros para platicar de ciencia. Y sí, vamos a empezar de una vez con los temas de actualidad, porque con la puesta en órbita de un satélite llamado BioMass, tras su lanzamiento el 29 de abril pasado, la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha publicado sus mapas satelitales más completos hasta la fecha sobre el carbono forestal superficial. Con un alcance casi de 2 décadas, este conjunto de datos ofrece una imagen global más clara hasta la fecha, la más clara hasta la fecha, de cómo han evolucionado las reservas de carbono, por ejemplo, forestal, a lo largo del tiempo. Este es el mapa que publicaron los de la ESA. Ya con el trabajo que hizo este satélite, el satélite BioMass, desarrollado a través de la iniciativa sobre el cambio climático de la ESA, un nuevo registro que es a largo plazo, que integra datos de múltiples misiones satelitales y pronto se enriquecerá con datos de la propia misión BioMass. Rastrea este satélite las partes leñosas de la vegetación ricas en carbono, principalmente troncos y ramas, en todo el mundo durante diferentes años entre 2007 y 2022, con resoluciones que van desde los 100 metros hasta los 50 kilómetros. Este registro está diseñado para respaldar la modelización climática y del carbono, la gestión forestal, las actividades nacionales de presentación de informes sobre gases de efecto invernadero, como parte del Acuerdo de París, de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que algunos países ya han decidido ignorar, como por ejemplo Estados Unidos, que se ha salido de este Acuerdo de París, pero que sigue siendo muy importante, no solo para medir las consecuencias, sino también
para rastrear qué es lo que todavía podemos hacer para salvar a este planeta. Si bien estas reservas de carbono aumentan con el crecimiento de los bosques, pueden liberarse rápidamente a la atmósfera a través de la deforestación y los incendios forestales, que los hemos visto mucho y cada vez en mayor presencia en los últimos años, precisamente por el aumento de la temperatura en la Tierra. Esto contribuye significativamente al aumento de los niveles de dióxido de carbono y, por lo tanto, lo decimos, al cambio climático. El conjunto de datos se nutre de diferentes satélites de observación de la Tierra, como el enviado de la ESA, pero también el Copernicus, el Sentinel-1 de Europa, el ALOS-Pulsar de Japón y las misiones LIDAR del ICESat y GEDI de la NASA. Así está, entonces este primer gran mapa, ya muy detallado, usted lo veía ahí, del biomass que presenta este equipo de la ESA y que seguramente va a dar muchísimos más detalles ya que está en funciones este satélite que va a ser exclusivamente para tomar estos datos. Seguramente en los próximos meses veremos información mucho más detallada porque estos son satélites que tomaban información, además de su misión principal, tomaban esta información en los momentos que tenían libres, pero ya este satélite, el biomass, es el que va a tomar definitivamente la información directa de este tema para ver pues todavía por dónde podemos ir salvando a este planeta Tierra y a los pulmones, los pocos que todavía le quedan. Ese es el primer tema que le queríamos presentar hoy en Galileo y vamos de una vez con el segundo tema. Y para nuestro segundo tema queremos hablar de cuándo el Ártico va a dejar de ser ártico, porque el cambio climático, repetimos nuevamente, avanza sin que le pongamos freno y al parecer hasta le ponemos el acelerador, porque una nueva normalidad climática para la temperatura y el hielo marino en el Ártico se espera tan pronto como 2050, mientras que la lluvia alcanzará un estado análogo a final de siglo, es decir, para 2100. Científicos de la Universidad de Groninga y del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos han desarrollado un método para predecir esta nueva normalidad climática. Usted ve el deshielo, que denominaron este grupo de expertos tiempo de emergencia, el TDE, que supera el umbral del clima anómalo en diversas regiones árticas, basándose en el calentamiento, en la humedad y el derretimiento. Usted lo puede ver ahí en las imágenes del hielo marino. Los resultados se han publicado en la revista Scientific Reports el pasado abril y los autores han utilizado 14 modelos climáticos globales y los han alimentado con diversos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y cantidades de aerosoles para reconstruir el pasado y predecir los cambios climáticos futuros en el Ártico. El TDE, el tiempo de emergencia, se definió como el momento en que los valores de una variable climática han sido superiores al 97.5% de los valores históricos durante 10 años consecutivos, durante 10 décadas. Usted puede ver estas imágenes que va avanzando desde 1984 y a lo largo de los años va avanzando y se va viendo cómo se va. Pues se va moviendo en primer lugar por las estaciones, crecen, decrecen, pero conforme pasa el tiempo es cada vez más importante el deshielo que vive el Ártico. Vea usted cómo ya desde la década de los 90s ya había perdido una masa importantísima de hielo, esta parte que es tan importante y que, por ejemplo, con este deshielo puede ir liberando toxinas, bacterias, animales que eran de otra época, que podrían ser peligrosos para el ser humano porque no estamos preparados hace cientos de años o miles o millones de años que no los habíamos visto o no habíamos interactuado con ellos. Y precisamente si se liberan de este lugar, pues pueden provocar quizás una pandemia, por ejemplo. No se ha vivido hasta ahora, pero el deshielo es tan rápido que la emergencia podría ser de ese nivel. Los resultados muestran que si bien el Ártico se está calentando rápidamente, en general no se ha alcanzado este tiempo de emergencia por ahora para la temperatura y la capa del hielo marino. Esto se debe principalmente a la alta variabilidad natural de estas variables árticas. Pero como vemos en las imágenes y como hemos visto con los reportes que vienen cada año, sobre todo desde el último lustro, en la última década incluso, de que cada año se pierden miles de millones de litros
o de kilos de hielo y se convierten en litros de agua, y las advertencias que se han hecho con respecto a las subidas de las olas, las subidas del nivel del mar, que en algunas décadas, por ejemplo, las partes que destacan del continente, como Florida, como el sureste mexicano, ya no van a existir precisamente por el aumento del nivel de los océanos, y sin embargo, repito, ni las autoridades las autoridades hacen nada, ni los expertos les hacen caso. Pero, dice el estudio, existen grandes diferencias regionales. Por ejemplo, el espesor del hielo marino ya ha alcanzado un nuevo estado climático en la región central del Ártico. Dado que la variabilidad interanual del espesor es relativamente pequeña, es decir, ahí el umbral es fácil de superar por ahora, pero cuando ya no se superen ni siquiera esos umbrales tan sencillos como lo era hasta ahora, el tiempo de emergencia se activa y es cuando el Ártico deja de ser Ártico y vamos a tener que encontrar otro nombre. Incluso en esta emergencia climática vamos a tener que encontrar muchos nombres para muchas cosas, porque las olas de calor van a ser cada vez más calurosas y las ondas invernales, o los frentes fríos como le llamamos, van a ser cada vez más fríos. Bueno, esto concluyen en el estudio, al hielo marino en el predictor más sensible del cambio climático. Es decir, en el Ártico y en el Antártico y en la Antártica es donde vamos a ver, más que en primer lugar, de manera exclusiva, antes que en otros lugares, que ya se está viendo, el momento en el que en tiempo de emergencia entre ya en efecto, y ahí es cuando ya las alarmas, si han sonado en los últimos años, se han hecho sonar por los expertos, pues va a ser aún más, porque ya ni siquiera van a ser estos lugares que conocemos históricamente desde hace millones de años, que están constituidos de hielo, climas totalmente extremos de frío. Incluso podríamos ver un cambio tan dramático como ver estos lugares calurosos, como ya lo hemos visto en otras partes de la Tierra, incluso la Ciudad de México, como sufrimos el año pasado con las ondas de calor, cuando la Ciudad de México históricamente era un lugar templado, ni mucho frío, ni mucho calor, ahora hace mucho calor y también se presupone que en los próximos años hará mucho frío. Pues ese es el primer predictor importante de que las cosas podrían ya no tener vuelta atrás con respecto al único lugar que podemos habitar hasta ahora, que es la Tierra. Así es que hay que cuidarla y hay que exigirle tanto a las autoridades como a las empresas, que son de las que principalmente convierten también al país en este globo rojo de temperatura, para que se pongan las pilas. Así cerramos entonces este segundo tema y vamos a hablar de un tercer tema también muy interesante, porque tenemos unas imágenes muy bonitas que tomaron los especialistas. Y para hablar de este tercer tema de actualidad aquí en Galileo, el 11 de marzo se lanzó el Observatorio Espacial SPHERE-X de la NASA, que ha comenzado su misión científica tomando unas 3.600 imágenes únicas al día. 3.600 imágenes al día para crear un mapa del cosmos que no tiene igual hasta ahora, que tiene un nivel de detalle que no se ha visto hasta ahora. El SPHERE-X ha dedicado las últimas 6 semanas a realizar comprobaciones, calibraciones y otras actividades para garantizar su correcto funcionamiento. Esas son las imágenes que va tomando en diferentes colores, con diferentes circunstancias, bajo diferentes medidas, y va conformando un mapa de cientos de millones, Son cientos de millones de galaxias. Está cartografiando, presumen, todo el cielo, no solo una gran parte, todo el cielo que podemos ver, para trazar la posición de cientos de millones de galaxias en 3D, en 102 longitudes de ondas de luz, es decir, en colores, y responder a las preguntas que todavía no conocemos su respuesta sobre el universo. El 1 de mayo pasado, la nave espacial, la SPHERE-X, inició sus operaciones científicas regulares, que consisten en tomar unas 3.600 imágenes al día durante los próximos 2 años. 3.600 imágenes, multiplícalo por 720 días, para proporcionar nuevos conocimientos sobre el origen del universo, las galaxias y los ingredientes de la vida en la Vía Láctea. Desde su posición en la órbita terrestre, SPHERE-X observa la oscuridad para nosotros, por supuesto, apuntando en dirección contraria al planeta y al Sol.
El observatorio completará más de 11,000 órbitas, 11,000 órbitas a lo largo de sus 25 meses de operaciones, de sondeos planificados, dando unas 14 vueltas y media a la Tierra cada día. No cada mes, no cada año, cada día dará unas 14 vueltas y media. Orbitará la Tierra de norte a sur, pasará por los polos, cada día tomará estas imágenes a lo largo de una franja circular del cielo, y a medida que pasen los días y el planeta gira alrededor del Sol, el campo de visión de estas SFAREX también va a cambiar. De modo que después de 6 meses, el observatorio habrá observado el espacio ya en todas las direcciones. Cuando SFAREX toma una fotografía del cielo, como las que pudieron ver, la luz se envía a 6 detectores, cada uno de los cuales producen una imagen única que captura diferentes longitudes de ondas de luz. Estos grupos de 6 imágenes se denominan exposición, y SFAREX realiza unas 600 exposiciones al día. Al finalizar una de estas exposiciones, todo el observatorio cambia de posición. Los espejos y detectores no se mueven como en otros telescopios. Esa es la particularidad. Ahora, al mapear todo el cielo, la misión proporcionará nuevos conocimientos sobre lo que ocurrió en la primera fracción de segundo tras el Big Bang. En ese breve instante, un evento llamado inflación cósmica provocó que el universo se expandiera 1 billón de billones de veces. El observatorio de SFAREX no será el primero en mapear todo el cielo, pero sí será el primero en hacerlo en una gran variedad de colores. Observa 102 longitudes de onda o colores de luz infrarroja, como las que veía. A ver si podemos pasar otra vez, por favor, Paulina, las imágenes que veíamos de las galaxias andalesas. Va capturando y son longitudes de onda, pues por eso van cambiando de luz. Y esas son las imágenes que va capturando. 3,600 imágenes del cielo, totalmente el cielo terrestre, que va a capturar a lo largo de 2 años. Así cerramos entonces con estas imágenes que nos presentan. Pues cada vez tenemos el cielo en HD con cada vez más detalles, cada vez más colores, cada vez más como están allá afuera y como nosotros no podemos verlos de forma natural, pero sí a través de estos mecanismos. Vamos entonces con el cuarto tema para cerrar estos temas de actualidad, de ciencia, y abrir ahora sí la entrevista que tenemos preparada para ustedes. Y así abrimos este cuarto tema de actualidad de este viernes 9 de mayo, recordando también mañana el festejo del Día de las Madres. Un saludo a todas las madres que nos ven aquí en Sin Embargo al Aire. Un saludo para todas ustedes. Ojalá les guste la ciencia, ojalá también a sus pequeños hijos o grandes hijos también les interesen estos temas. Un saludo para todas ustedes. Y para cerrar estos temas de actualidad, vamos a hablar ahora sí de una misión muy interesante, que es la misión de Hipatia 2. Se trata de astronautas, mujeres, que han completado con éxito la misión en la estación de investigación marciana Mars Research Desert Station. Esto ocurrió en el desierto de Utah, allá en Estados Unidos, y han anunciado una nueva expedición de la misión, que es Hipatia 3, para 2027. La expedición ha estado marcada por limitaciones de agua, alimentación, movilidad y comunicaciones con la Tierra, como si efectivamente estuvieran en este sitio, en Marte. La expedición tiene uno de sus ámbitos más relevantes, que es los factores humanos, pero con el sesgo de género, sobre cómo afecta una misión espacial el cuerpo de una mujer. Por ello, las tripulantes llevaron a cabo una antropometría antes y después de su estancia en Utah para comprobar los efectos de la misión análoga con restricciones de movilidad y alimentación, sobre todo en las proteínas, en su composición corporal. El peso y la fuerza de las tripulantes se han mantenido, esta es la primera conclusión, se han mantenido iguales durante toda la simulación, mientras la masa muscular parece haberse reducido a pesar de que la tripulación siguió una rutina diaria que involucró 30 minutos de fuerza, de resistencia y cardiovasculares, junto con una nutrición adecuada para no perderla.
son los efectos que sufrirían estas astronautas si efectivamente estuvieran allá. Hypatia 2 reivindica el ciclo natural de la mujer y rechaza una visión, ellos dicen, masculinizada de la exploración espacial. La mayoría, sí es una realidad abrumadora, mayoría de la exploración espacial se realizó con hombres. Se suprimió, por ejemplo, cuando había mujeres, la menstruación en las astronautas mediante métodos hormonales, el uso de compresas o tampones que generan residuos no reciclables. Ahora, con estos resultados de Hypatia 2, y esto es muy interesante, que la copa menstrual es compatible con un traje espacial, concluyen, y que contribuye a la economía circular de residuo cero. ¿Por qué? Porque la recolección de la sangre menstrual con esta copa ha permitido reutilizarla como fertilizante natural para las plantas. Fíjese qué interesante. Según los resultados preliminares de los experimentos realizados en semilleros de legumbres previamente germinadas en esta estación, una disolución de sangre menstrual con agua mostró que el semillero con recipiente de vidrio produjo una mayor cantidad de raíces y brotó antes que su contraparte no fertilizada. Es decir, además mejoró el proceso de fertilización. La misión ha estado marcada por la gran cantidad, además de salidas extravehiculares, son 22, ya que muchos de estos proyectos debían desarrollarse, como usted ve este desierto de Utah, pues, muy parecido al tema allá de Marte, donde pues, las condiciones son desérticas, evidentemente no hay contacto con el planeta Tierra más que de forma limitada. Y 4 de estas misiones extravehiculares se destinaron exclusivamente a instalar un triedro en el exterior de la base en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que sirve para calibrar los satélites. Por último, como le decía yo, anunciaron que esta nueva misión, la Hypatia 3, se llevará a cabo en 2027. La nueva convocatoria para seleccionar a 6 mujeres de diferentes edades y disciplinas se abre este lunes. Las candidatas pueden presentar sus proyectos de investigación y divulgación relacionados con esta exploración espacial y en particular vinculados con Marte hasta el 31 de mayo. Así es que todavía tiene un par de semanas, son 3 semanas que tiene. Sí, 3 semanas completas para quienes deseen participar todavía, presentar estos proyectos de investigación, de divulgación relacionados con exploración espacial y específicamente relacionados con el tema de las mujeres astronautas y el efecto que tiene también en el cuerpo femenino. La nueva tripulación, dijeron, se anunciará en otoño del 2025, así es que estamos a unos meses de conocer a la nueva misión y ya más cerca también de enviar una misión exclusiva de mujeres a Marte. Así es que sigue avanzando la conquista de los planetas. Así cerramos entonces estos temas de actualidad, aquí este viernes de Galileo. Y ahora vamos sí con la entrevista para platicar de este tema tan interesante, porque hay muchos mitos también, hay muchas cosas que se cuentan, hay muchas fake news, así es que vamos a aclararlas todas sobre este tema del Parkinson. Y precisamente para hablar de este tema de la enfermedad del Parkinson y sobre todo cómo afecta aquí en México, los detalles de esta situación, tenemos como invitada a la doctora Mayela Rodríguez Violante, médica adscrita de la Clínica de Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hola, doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Manuel, ¿cómo está todo? Muy bien, muchas gracias por su tiempo, doctora. Pues para platicar sobre este tema del Parkinson, me gustaría empezar con lo básico. Que nos explique usted qué es la enfermedad de Parkinson para que empecemos con lo básico y vamos avanzando en los detalles. Con mucho gusto, pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Lo que quiere decir es que afecta células específicas del cerebro y que van muriendo por un acúmulo de una proteína, y esto va haciendo que tengamos un mal movimiento, que podamos temblar, que no podamos caminar adecuadamente. Ahora, Esta es la segunda sí. enfermedad neurodegenerativa. En ese sentido, doctora, ¿es parecida o podemos relacionarla con enfermedades como demencia, como el Alzheimer, o no tienen relación?
Se parecen porque todas ellas acumulan proteínas y hace que el cerebro empiece a trabajar de una forma inadecuada. El Alzheimer es mucho más frecuente y le sigue la enfermedad de Parkinson. En ese sentido, ¿a qué se refiere con más frecuente? La enfermedad de Parkinson es más o menos el 1 al 2% de la población arriba de 60 años la que la puede presentar. Entonces es una enfermedad bastante frecuente y por ahí hablabas de una pandemia, bueno, así se considera esta enfermedad. Y el Alzheimer está un poquito más arriba de esta prevalencia, pero es igual es la más importante ahorita como degenerativa. Y en ese sentido, habla de usted de una pandemia. ¿Se está enfrentando esta situación? ¿Se enfrenta? Se está considerando la enfermedad como una pandemia porque no respeta una población en general, se puede presentar en cualquier persona y los números están creciendo de forma exponencial. Entonces, actualmente decimos que tenemos por ahí de 70,000, 100,000 personas, pero realmente si hiciéramos la conversión del 1 al 2% de esta población, pues diríamos que estamos como por ahí de 700,000 personas afectadas en México y esto va a ir creciendo. Se considera por ahí de 25 millones para el 2050 en todo el mundo. Y en ese sentido, ¿se puede prevenir? ¿Podemos hacer algo para prevenirlo? Como prevención tal cual no, pero sí podemos hacer cosas que nos ayuden en caso de que nos toque una enfermedad como estas, como es el dormir bien, como es la alimentación adecuada y de lo más indispensable en todas estas enfermedades, el ejercicio, ¿no? Un ejercicio aeróbico, un ejercicio constante. Ahora, en ese sentido, ¿tiene cura el Parkinson? No tiene una cura, pero afortunadamente contamos con muchos tratamientos que nos ayudan a ir pasando la enfermedad de una mejor manera. Ya no es una enfermedad como antes la veíamos, que llegaba a una discapacidad inminente al principio. Y ahora podemos tener muchos años de muy buena calidad, afortunadamente, si se diagnostica temprano y se empieza a hacer el tratamiento de forma pronta. Ahora, ¿cómo le hacemos precisamente para detectarlo de forma temprana y que podamos ayudar al paciente? Bueno, nosotros decimos que hay varios motivos de consulta, que alguien puede pensar, vale la pena ir a consulta. Y una, bueno, es un temblor, ¿no? De una mano, de un pie, un temblor que es descansando, ahí es un motivo. Si mi letra está cambiando, ya, aunque casi ya no escribimos, ¿no? Que la letra se empieza a hacer más pequeña, que estemos caminando de una forma inadecuada, nos empezamos a caer o a tropezar y todo lo justificamos. Si no dormimos bien, si tenemos menos olfato, si la voz es más baja. Todo esto nos puede llevar a consultar a un médico para ver si se trata de alguna enfermedad pues más importante como es la enfermedad de Parkinson. Ahora, en ese sentido hablaba de que ya hay tratamientos modernos, ya no se llega a la incapacidad de antes. Si nos puede hablar de esos tratamientos, ¿cuáles serían? ¿Cómo se trabaja aquí en México? Bueno, de forma inicial tenemos medicamentos, tanto que es la levodopa, que llega a ser dopamina en el cerebro, que es lo que se pierde, como medicamentos que engañan al cerebro diciendo que son dopamina. Y ya en una fase más moderada tenemos incluso la estimulación cerebral profunda, donde es una cirugía que, si bien no cura el Parkinson, nos permite recuperar esa buena movilidad y bajar la cantidad de medicamentos que estamos tomando entre un 50 al 80%. Esta es la que conocen como un chip, ¿no? Que se pone un marcapaso. Bueno, a partir de ahí se puede mejorar la calidad de vida de nuestras personas con Parkinson de forma muy importante. Oiga, y se hablaba, por ejemplo, a ver, usted va a darnos su opinión de experta, el tema de la marihuana, por ejemplo, ¿se ha usado en estos tratamientos? Bueno, sí, se han hecho muchos estudios acerca del CBD específicamente en Parkinson. Sin embargo, los resultados, algunos habían sido a favor, otros negativos, y se ha dejado como una no recomendación en las guías de tratamiento porque no queda la claridad de qué ayuda. Ok, perfecto. Acá nos preguntaban en los comentarios, doctora, sobre el caso, no sé si usted lo conozca, el caso de este actor famoso, el de Volver al Futuro, que es Michael J. Fox, que él sí tiene el Parkinson y sí lo sufre de forma, digamos, grave, tiene todo el cuerpo en movimiento.
Ahí, por ejemplo, es un caso grave, es avanzado, faltó tratamiento o detección. ¿Qué es lo que ve? Bueno, con Michael J. Fox, que ha trabajado incansablemente para encontrar una cura para la enfermedad, definitivo. Él tuvo una Sí. enfermedad de Parkinson que inició de forma temprana, ¿no? Por ahí de los 30 años. Le lleva más de 30 años con la enfermedad de Parkinson. Yo creo que ha pasado por todos los tratamientos sabidos y por haber. Y lo que vemos en él, que eso es muy importante, vemos que se mueve mucho. Esta forma de movimiento es un efecto secundario del medicamento en gente joven. Que esto le Ah. llamamos nosotros disinencia. Entonces, cuando está en efecto el medicamento, pueden tener este movimiento. Y es bien característico de la gente joven, de la gente que empezó joven. Y en ese Pero sí, él sentido, ha pasado doctora, sí. seguramente por todo. En ese sentido, doctora, pues hablábamos de que sobre todo en gente pues de adulta mayor es a la que afecta más. Y hablamos también de este caso, pues es un caso excepcional de 30 años, pues sí, da miedo. ¿Cómo lo hacemos los que son de esta edad o de edad joven? Justo, ¿son los mismos detalles de los que hablaba antes para detectarla tempranamente? Sí, así es. Nosotros decimos que la enfermedad empieza en una edad habitual, arriba de los 40 años. Abajo de los 40 años es un inicio temprano y abajo de los 21 es un inicio juvenil, que sí tenemos casos al respecto. Abajo de 40 y de forma juvenil siempre tenemos que pensar en la parte genética, que sea una enfermedad que vamos heredando o que heredamos. Y tiene sus particularidades, como no son tan temblorosos, sino son más rígidos y hacen contracciones del brazo o de la pierna que llamamos distonía. Estas personas jóvenes responden maravillosamente al medicamento, pero a veces responden de más, como en el caso de Michael J. Fox. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el tratamiento que les proporcionamos y pensar que pues es gente que va a tener un futuro muy amplio, porque la enfermedad de Parkinson no mata a nadie y van a vivir con esta enfermedad 20, 30, 40 años. Que es justamente lo que lo iba a preguntar, no es mortal, entonces ya lo confirma ahí. Y hablaba del tema de la búsqueda de la cura. Le voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué tan cerca estamos de encontrarla? Difícil, porque se está trabajando muchísimo en encontrar por lo menos medicamentos que modifiquen la enfermedad de Parkinson. Esto es que si tenemos una proteína que trabaja mal, pues atacar esa proteína. Ya ahorita están actualmente varios ensayos clínicos con este tipo de tratamiento, con resultados que todavía no nos han quedado muy claros. Y hay un grupo que propone que la patología es completamente distinta. Entonces, todavía creo que tenemos un largo camino, pero cada vez nos acercamos más y tenemos mejores tratamientos para nuestras personas con Parkinson. Y en ese sentido, doctora, en México, ¿cómo lo ve en general? Porque pues a veces este tipo de afectaciones suelen afectar mucho a las familias, les pega mucho. ¿Usted ve cómo ve? ¿Sí se detecta rápido? ¿Está faltando atención en ese sentido? ¿Qué es lo que falla? Ya cada vez estamos mejor en la detección de la enfermedad. Creo que se ha trabajado muy duro para tenerlo, porque necesitamos instruir a nuestros médicos de primer contacto. No, Ok. la gente no llega de entrada al neurólogo, llega con el médico general, con el médico familiar. Entonces hemos trabajado mucho para que esto suceda. Teníamos tiempos de retraso hace unos 6, 7 años muy grandes, ¿no? 4 o 7 años de retraso diagnóstico, sobre todo en la gente joven. Y ahora estamos viendo que estamos detectando a la gente mucho más a tiempo, más temprano, y eso nos beneficia muchísimo porque el paciente no pierde tanto, ¿no? Tiene mejor Claro. capacidad para hacer sus cosas. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Nada más para ir cerrando y agradeciéndole siempre por su tiempo, ¿alguna recomendación que quiera dar a los que nos están viendo? Bueno, que si tienen algún síntoma de temblor, de lentitud, o caminan mal, o duermen mal, y todo esto en conjunto, pues acudan con su médico para que sean valorados. El diagnóstico es clínico, no necesita grandes estudios, y a partir de ahí empezar con una buena rehabilitación y tratamiento. Y sobre todo, doctora, pues destacar, ¿no? Esto no es mortal y se puede, hay tratamientos ya para vivir una vida, digamos, aunque lo tengamos. Así es.
Perfecto. Ya nada más, antes de despedirla, preguntaban también por el caso de Mohamed Ali, que es uno de los casos pues más representativos del Parkinson. Ahí, por ejemplo, preguntan, ¿tiene que ver con con el boxeo o qué pasó ahí? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Sí sabemos que los traumas repetidos pueden ser un riesgo para la enfermedad de Parkinson. En el caso de Mohamed Ali, lo que sabemos y lo que se llegó a publicar fue que él tenía la enfermedad ya, Ah, antes de tener todos estos traumas repetidos. Entonces, que tenía una enfermedad de Parkinson que, por supuesto, seguramente lo agravó al final con los traumas. y hay cosas que puedan agravar, por ejemplo, el Parkinson, o sea, que aunque ya lo traiga, puede generar, o el quien no lo traiga puede generarlo. Definitivamente. Hay incluso medicamentos que son de uso muy común que pueden dar un Parkinson farmacológico y si ya tenemos la enfermedad, pues lo empeora, ¿no? Ok. Entonces, esto es algo muy importante. Si notamos un cambio con los medicamentos, todos tienen efectos adversos, entonces ahí vale la pena ver qué es lo que está pasando. Los medicamentos psiquiátricos son muy frecuentes también que puedan dar este parkinsonismo. Y de factores ambientales, pues es los traumas repetidos y obviamente el uso de pesticidas y tóxicos, pues nos ayudan a tener una enfermedad. Ok. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. La saludamos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias. La doctora Mayela Rodríguez Volante. Vamos a la cortinilla para despedirnos. Ahí está la información entonces con la doctora Mayela Rodríguez Violante, médica adscrita en la Clínica de Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Pues ya escuchó, el Parkinson sí afecta sobre todo a personas mayores, pero no hay que descuidarse, no por ser jóvenes hay que tomárselo a la ligera. Cualquier situación que usted vea, es mejor prevenir que después dejarlo pasar y que se haga aún más grave. Vea el caso, ustedes los mencionaban aquí en los comentarios, el caso de Michael J. Fox, uno de los más representativos, que además Michael J. Fox ha logrado pues usar, digamos, el Parkinson para algunos papeles como actor, ya ha incorporado esa enfermedad, la ha incorporado como parte de esos personajes y bueno, para que usted también vea que no se trata del fin del mundo, pues es una enfermedad, a veces nos toca sufrirlas, que hay tratamientos, que hay formas también de hacer que sea más grave, detectarla tempranamente es una de ellas, así es que pues ahí está la información. Muchas gracias a todos por quedarse con nosotros un rato más aquí en Galileo todos los viernes, recuerde, desde las 11 de la mañana para platicar estos temas de ciencia. Le agradecemos muchísimo a la doctora Mayela Rodríguez Violante, pero sobre todo a usted que se conecta con nosotros o que se queda de Café y Noticias, gracias por estar aquí. No se le olvide dejar su like y su comentario, como ya los he visto. Muchísimas gracias a Vero Ramírez, a Gabino Navarro, a Miranda Hernández, Juan Castillo. Miranda dice, sí, un excelente actor, sí, totalmente, incluso en sus roles ya de grande, no solo en Volver al Futuro, en sus roles ya de adulto más grande, también muy, muy brillante. Iliana Gobea también, saludos. Omar Gutiérrez, Doctor Master of Puppets. Muchísimas gracias, Edgar Chávez, también por estar aquí con nosotros. Roberto Amatón, gracias. Latidos, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Lisa Alonso, nosotros vamos cerrando este Galileo, pero nos vemos el próximo viernes con más información científica, usted sabe, de actualidad y también una entrevista por ahí. Así es que déjenos en los comentarios a quién le gustaría ver o qué temas le gustaría que tratáramos aquí para traer a los invitados y que nos platiquen sobre ellos. Mientras tanto, yo me despido. Soy Manuel González Vargas y esto es y seguirá siendo Galileo. Nos vemos el próximo viernes.